Año 1909. Las tensiones entre las potencias europeas van en aumento. El profesor británico Norman Angell publica una obra titulada La ilusión óptica europea, en la que afirma que una guerra total en Europa es muy improbable. La destrucción que esta guerra podría producir desalentaría a cualquier potencia de provocarla. Si el comercio y la producción de un país se sustenta en el libre contrato entre individuos, la violencia por sí misma no aportaría riqueza, ni siquiera para el vencedor. El mercado libre es inmune a la guerra, por lo tanto, los conflictos bélicos pasarían a ser una reliquia del pasado. Además, el nacionalismo era ya algo pasado de moda. Las finanzas internacionales se habían vuelto tan interdependientes e integradas con la producción industrial que las fronteras de las naciones apenas tenían un efecto en el mecanismo económico mundial. Sin embargo, apenas 5 años después de la publicación, la catástrofe irrumpió en Europa. La Primera Guerra Mundial, el conflicto más sangriento que la humanidad había visto hasta entonces. Incluso las mentes más eruditas se mostraron horrorizadas y sorprendidas por la inesperada cadena de acontecimientos que derivó en la Gran Guerra, más aún teniendo en cuenta que las naciones beligerantes habían sido durante años importantes socios comerciales. El sueño de una paz sostenida por la ética mercantil se había esfumado. Después del conflicto, Angell revisaría su obra y publicaría La Gran Ilusión, un libro que le ayudó a ganar el Premio Nobel de la Paz. La idea de que el espíritu mercantil podría llegar a desplazar a la ética militar y acabar con la barbarie de la guerra es una idea ya vieja en Occidente. En su obra sobre la paz perpetua, el filósofo prusiano Immanuel Kant reconoce que el interés mercantil es opuesto y contradictorio con la guerra. El comercio libre entre las naciones es, por tanto, el garante de una paz duradera. El origen del capitalismo y la revolución industrial tiene lugar a finales del siglo XVIII. Desde el final de las guerras napoleónicas, en 1815, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Europa vivió el siglo más pacífico de su historia hasta entonces. La Guerra de Crimea o la Guerra Franco-Prusiana demostraron que la paz no era imperturbable, pero ninguno de estos conflictos se excedió demasiado en el tiempo y es posible que los intereses económicos estuvieran detrás de este fenómeno. Para entender esto, hará falta poner el foco de atención en los procesos de liberalización económica que tuvieron lugar durante todo el siglo XIX. Durante el siglo XVIII, hasta el final de las guerras napoleónicas, no podría hablarse aún de políticas de libre comercio, pero sí de expansión comercial. En ese momento, los imperios coloniales europeos eran mercados cerrados al extranjero. Se buscaba, en la medida de lo posible, que cada país pudiese autoabastecerse por sí mismo. El modelo imperante fue el llamado comercio triangular. África suministraba a América mano de obra esclava. Las colonias americanas proveían de materias primas a Europa y ésta vendía sus productos manufacturados. Las potencias europeas buscaban adueñarse de las colonias rivales. Cuando esto no fue posible, se intentaba al menos ganarse el derecho a comerciar con ellas. Por ejemplo, España se vio obligada a conceder a Gran Bretaña el permiso para vender esclavos en la América española, el llamado asiento de negros. A finales del siglo XVIII empiezan a verse ya las primeras políticas liberales. En España, Cádiz perdió el monopolio del comercio con las Indias, cediendo espacio a otros puertos de la península. Por otro lado, Gran Bretaña también permitió, en 1813, la entrada de nuevos mercaderes en la India, que hasta entonces había permanecido bajo el control de la Compañía de las Indias Orientales. Estas medidas nunca dejaron de ser políticas de desarrollo nacional, por lo que las restricciones al comercio extranjero nunca se relajaron. Después de Napoleón, Europa alcanzó la paz, y la situación en América era bien distinta a la que existía durante el siglo XVIII. Las potencias europeas habían perdido a sus colonias después de las guerras de independencia, así que la estrategia tuvo que modificarse. Gran Bretaña, pionera de la revolución industrial, se vio necesitada de nuevos mercados donde vender sus productos, así como de territorios de donde obtener materias primas. Las jóvenes e inestables repúblicas americanas, así como las naciones de Asia, se convirtieron en los objetivos de la Inglaterra victoriana. Haciendo uso de su enorme despliegue militar y tecnológico, las naciones industrializadas de Europa presionaron, ya sea de forma disuasoria o con intervención directa, para la apertura de los mercados americanos y asiáticos. A esto se le conoce como diplomacia de cañonera y existen múltiples ejemplos durante todo el siglo XIX. Franceses y británicos mandaron sus buques para obligar a la Confederación Argentina a abrir los ríos Paraná y Uruguay al comercio exterior.
Las mismas potencias se enfrentaron a la China imperial en las guerras del opio, obligándola a legalizar su comercio. Bajo la amenaza de los buques de guerra a vapor, Estados Unidos obligó a los japoneses a poner fin a más de 200 años de aislacionismo. El interés de las naciones industrializadas por abrir estos mercados no solo se encontraba en redirigir sus exportaciones, sino en tener acceso a recursos imposibles de obtener en Europa. Las repúblicas americanas, cuyo potencial agrícola y ganadero era inmenso, dirigieron su economía hacia la exportación de materias primas a muy bajo precio, lo que era de interés para los industriales europeos. Esta estrategia, centrada en potenciar el sector primario, corría el peligro de impedir levantar su propio tejido industrial al tener que competir con las baratas manufacturas europeas. Por eso, y a pesar de la apertura de mercados, muchas de las naciones americanas, entre las que se incluye Estados Unidos, optaron por imponer fuertes aranceles a las manufacturas extranjeras. Los tratados de libre comercio podían llegar a ser un problema incluso entre los países europeos. Abrir el mercado nacional podía provocar la inundación de productos extranjeros y diezmar así la industria local. Sin embargo, en 1860 se produce un suceso trascendental en la historia europea. Gran Bretaña y Francia, dos naciones antagonistas desde la Edad Media, firmaron el Tratado de Cordon-Chevalier, el primer tratado de libre comercio entre dos grandes países. El tratado imponía la reducción mutua de aranceles, generando así una expansión comercial que, por primera vez, no dependía de la intervención militar. El Tratado Anglo-Francés dio inicio a una nueva era en las relaciones internacionales. A partir de 1860, los acuerdos de libre comercio se extendieron por toda Europa. La novedad de estos tratados, y que los distingue de los procesos de expansión comercial que hemos mostrado antes, era la relativa igualdad de condiciones entre las partes firmantes. Al tratarse de acuerdos entre potencias industrializadas, la posibilidad de una guerra era mucho menos explícita, pero también mucho más peligrosa, si tenemos en cuenta el enorme arsenal bélico con el que contaban ambas partes. Ya no se podía hacer uso de la ventaja tecnológica que existía frente a los pueblos de Asia o África. Paradójicamente, la relación de equilibrio entre las fuerzas militares de estos países pudo ser una condición necesaria para la firma de tratados bilaterales pacíficos. A la expansión del libre comercio habría que añadir además la progresiva adhesión de las potencias industriales al patrón oro, que permitió el movimiento de capitales a escala mundial. Estos dos fenómenos tuvieron como resultado un nivel de integración económica global como nunca antes la humanidad había visto. Para algunos, esto era la señal de que las relaciones comerciales sustituirían definitivamente a la guerra. Vemos que, desde 1840, la tendencia económica mundial es claramente afín al libre comercio y a la reducción de aranceles. Sin embargo, dicha tendencia desaparecería en la década de 1870. Las razones son complejas, pero dos importantes acontecimientos, uno de tipo político y otro económico, serían los detonantes de una nueva tendencia proteccionista. El primero de estos acontecimientos fue el nacimiento de la nación alemana. El proceso de unificación alemana comenzó desde la integración económica. Los diferentes estados alemanes acordaron crear una unión aduanera y reducir los aranceles entre ellos. Tras la integración económica vendría ahora la integración política. En una serie de exitosas campañas militares, el Reino de Prusia lideró la unión de los estados alemanes. La guerra definitiva llegaría con la victoria sobre los franceses en 1871, convirtiéndose así en la potencia militar hegemónica en Europa. Mientras los prusianos asediaban París, se creó formalmente el nuevo imperio alemán. La nueva nación era un motor económico poderosísimo, y su producción industrial consiguió desbancar incluso a Gran Bretaña, hasta entonces la potencia industrial en Europa. A diferencia de las políticas liberales tomadas por los británicos en los años previos, el nuevo Estado alemán optaría por el proteccionismo a partir de 1879. Bajo el abrigo del Estado alemán, crecieron numerosas empresas, algunas de las cuales llegaron a monopolizar todo el mercado nacional y gran parte del internacional. Un segundo acontecimiento fue la grave crisis económica de 1873, la primera crisis global de la era industrial. Esta crisis fue el resultado de un fenómeno de deflación, es decir, de caída de los precios, haciendo que la rentabilidad de los negocios decayese. La crisis supuso todo un desafío para los economistas de la época, que no supieron cómo debían interpretarla.
Para algunos de ellos, especialmente los de tendencia marxista, fue una prueba de que las crisis no solo son posibles, sino que son intrínsecas al funcionamiento del modelo económico capitalista. La crisis económica mundial, junto al colapso del orden político en Europa provocado por el surgimiento del Imperio alemán, tensó aún más la situación geopolítica. La industria se echó en brazos del Estado, que no dudó en levantar aranceles para proteger la producción nacional. Las crecientes dificultades para el comercio internacional impulsaron a las potencias europeas a abrir nuevos mercados y, por tanto, a reforzar el imperialismo colonial. El reparto de África es el ejemplo más claro. Pero esto solo elevó aún más las tensiones en Europa, y en 1914, finalmente, la guerra total se cebaría con el continente. A pesar de la guerra, el famoso economista Joseph Schumpeter llegaría a reafirmar aquellas palabras del profesor Engel. La guerra es una herencia rancia, incompatible con el espíritu mercantil. A día de hoy seguimos considerando el comercio y los tratados de libre comercio entre naciones como la garantía de la paz, al mismo tiempo que muchos ven el proteccionismo como la antesala del conflicto bélico. Sin embargo, personalmente considero que las cosas son un poco más complicadas, pero eso queda para otro episodio.